En este momento están en disputa 3 cupos de CONCACAF para la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022 y por eso hoy vengo a repasar lo que ha sucedido en el campeonato, en todo el proceso de clasificación y qué hace falta para conocer a las selecciones clasificadas. Pero antes de entrar al tema les quiero recomendar que descarguen la app OneFootball para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que sucede con el fútbol alrededor del planeta. Ahí van a poder seguir a sus equipos favoritos y de esta forma les llegarán notificaciones durante los partidos, tendrán las noticias y toda la actualidad de sus equipos, así que en la primera línea de la descripción les dejo un link para que descarguen gratis OneFootball y no se pierdan nada de lo que sucede con sus equipos favoritos. Pero ahora sí hablemos del campeonato femenino Sub-17 de la CONCACAF en este año 2022, en el que, como les dije al inicio del video, están en disputa 3 cupos para la Copa del Mundo que se va a disputar en la India en este año 2022. Es un torneo que ya tuvo una fase previa al año anterior 2021 y que ahora está ya propiamente en su fase final. Además ya se disputó la fase de grupos, que es lo que vamos a repasar el día de hoy, pero primero vayamos por partes y hablemos de lo que fue esa fase previa de la que les estaba hablando. Pero primero hay que establecer cuáles selecciones iniciaron su proceso mundialista desde la fase previa y cuáles estaban clasificadas automáticamente para la ronda final. CONCACAF lo que hizo es que de todas las que participaban en la clasificación a las primeras 16 del ranking de la CONCACAF femenino sub-17, estas primeras 16 selecciones ya estaban clasificadas automáticamente para la fase final, mientras que el resto, que eran 18, debían iniciar desde la fase previa. Sin embargo, ya 2 selecciones habían declinado participar de todo este proceso, entonces eran 16. La CONCACAF dijo perfecto, realizó el sorteo, 4 grupos de 4 selecciones cada uno de esos grupos, y antes de que se iniciara, 6 selecciones más declinaron participar, así que la CONCACAF tuvo que reorganizar todo. Con solamente 10 selecciones en esa fase previa, terminó siendo solamente 3 grupos, 2 de 3 selecciones, 1 de 4, y así fue que se disputó esa ronda previa. Ronda que se disputó en su totalidad en la IMG Academy de Bradenton, Estados Unidos, allá en territorio norteamericano, y que, para hacer el cuento corto, luego de que se disputaron todos los partidos de esa fase de grupos, de esos 3 grupos, las primeras 3 selecciones clasificaban y también la que estuviera posicionada como mejor segunda. De nuevo, para tampoco ponernos a repasar detalladamente esa ronda, al final clasificaron San Cristóbal y Nieves como la líder del grupo A, también Curazao como la líder del grupo B y Honduras como la líder del grupo C, mientras que Guyana, que era la que formaba parte del grupo C, que era el que tenía 4 selecciones, fue la que clasificó como la mejor segunda selección de esos 3 grupos, y estas selecciones lo que hacían era clasificar directamente a los octavos de final de la ronda final, que ya casi van a entender por qué no se clasificaban a la fase de grupos sino a la ronda final. Así que fueron esas 4 selecciones que desde la ronda previa entraron a la fase final. Y ahora sí, hablemos de esa fase final que se empezó a disputar hace unos días en República Dominicana. El tema es que eran 16 selecciones que automáticamente ya estaban sembradas en esta fase final. Entonces CONCACAF pues hizo lo mismo que inicialmente hizo en la ronda previa, 4 grupos de 4 selecciones cada uno. Vean que aquí no entran en estos planes las 4 que vienen desde esa fase previa, sino que esas entran a los octavos de final. Así que estas 16 selecciones se dividieron en los grupos y aquí jugaban todas contra todas y clasificaban 3 selecciones de cada uno de los grupos, es decir, solamente el último lugar de cada uno de los 4 grupos quedaba eliminadas y las demás sí clasificaban a los octavos de final, en donde ya se juntaban con las 4 que venían desde la fase previa, y entonces se juntaban 16 selecciones para ya hacer octavos de final, luego cuartos de final, semifinales, final, en donde las 2 selecciones finalistas clasifican para la Copa del Mundo y también la que gane el partido por el tercer lugar. Son 3 cupos, como les estaba diciendo, y así es que se define todo este campeonato femenino sub-17 de la CONCACAF, que se está disputando en los estadios Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y también en el Panamericano de San Cristóbal, como les dije, allá en República Dominicana. Y el tema es que ya la fase de grupos se disputó en su totalidad y tenemos listos los cruces en los octavos de final, pero primero vayamos a repasar todo lo que sucedió en cada uno de esos 4 grupos, iniciando con el grupo E. Y digo grupo E porque la CONCACAF toma en cuenta los de la ronda previa, que eran A, B, C y D originalmente, y entonces este es el grupo E. Inician en la E y aquí lo pueden observar, están ubicadas Trinidad y Tobago, Panamá, México y Nicaragua en esa primera
primera jornada. Trinidad y Tobago que cayó 1-5 frente a Panamá. México goleó 10-0 a Nicaragua. Segunda fecha, Nicaragua venció 4-0 a Trinidad y Tobago y Panamá que cayó 0-7 frente a México, mientras que en la última jornada Panamá venció 2-0 a Nicaragua y México 10-0 a Trinidad y Tobago para que México quedara en el primer lugar, Panamá en el segundo, Honduras en el tercero y Trinidad y Tobago fuera la selección eliminada. Así que en este primer grupo clasificaron México, Panamá y Honduras a los octavos de final. Luego tenemos el grupo F, en donde están ubicadas Jamaica, Bermudas, Canadá y República Dominicana. En la primera fecha Jamaica goleó 7-0 a Bermudas y Canadá 10-0 a República Dominicana. En la segunda fecha Bermudas cayó 0-5 frente a Canadá y República Dominicana 1-3 frente a Jamaica, mientras que en la última fecha igualaron a 1 Canadá y Jamaica y Bermudas que cayó 0-5 frente a República Dominicana. Canadá y Jamaica igualaron en el primer lugar en cuanto a cantidad de puntos, pero las norteamericanas se quedaron con la primera posición. República Dominicana en el tercer lugar. Estas tres selecciones clasificaron para los octavos de final, mientras que Bermudas quedó eliminada. Continuamos con el grupo G, en donde estaban Estados Unidos, Granada, Costa Rica y Puerto Rico, y vemos esta goleada escandalosa, 20-0 Estados Unidos frente a Granada. Fue por bastante la goleada más grande de todo el torneo, al menos hasta el momento, y Costa Rica venció 4-1 a Puerto Rico. En la segunda fecha Estados Unidos nuevamente metió goleada 0-13 frente a Puerto Rico y Costa Rica que venció 1-9 a Granada, mientras que en la última fecha Puerto Rico venció 4-0 a Granada y Estados Unidos 5-0 a la selección tica para que el grupo quedara con Estados Unidos a la cabeza, Costa Rica en la segunda posición, Puerto Rico en el tercer lugar. Estas tres clasificaron a la siguiente ronda, mientras que Granada quedó eliminada del torneo. Y finalmente el grupo H, con Guatemala, El Salvador, Haití y la selección de Cuba. Guatemala cayó 0-6 frente a El Salvador y Haití venció 2-0 a Cuba en la primera jornada. En la segunda Cuba venció 2-0 a Guatemala y El Salvador también con ese marcador a la selección de Haití, mientras que en la última fecha El Salvador venció 3-0 a Cuba y Haití que venció 3-1 a la selección de Guatemala. Así que El Salvador quedó en el primer lugar, Haití en el segundo, Cuba en el tercero y Guatemala en el fondo. El Salvador, Haití y Cuba avanzan a la siguiente ronda, mientras que las Chapinas quedaron eliminadas de este proceso clasificatorio. Y aquí pueden observar en pantalla el calendario de toda esta fase final del campeonato femenino sub-17 de la CONCACAF. Ahí pueden ver desde el 23 de abril y hasta el 28, que fue el día de ayer, se disputó toda esa fase de grupos con partidos todos los días para que se finalizaran y que ya tengamos a las 12 selecciones clasificadas a la siguiente ronda, que como les dije se unen a las 4 que venían desde la fase previa, que de hecho las pueden observar que en esta imagen ya estaban sembradas ahí en esos octavos de final. Pueden observar a Guyana y a Honduras, también a Curazao y a San Cristóbal y Nieves, y cuáles son los cruces de esos octavos de final. Entonces ahora sí vamos a repasar cómo quedaron luego de que se finalizara la fase de grupos. La CONCACAF de momento no ha publicado los cruces, pero por esa información que ven en esa imagen ya los podemos deducir. El primer encuentro es México frente a Guyana, luego tenemos también a Haití contra República Dominicana, Panamá que se enfrentará a Puerto Rico, El Salvador se medirá a San Cristóbal y Nieves, Estados Unidos se va a enfrentar a Curazao, Jamaica lo hará con Cuba, Costa Rica que tendrá que enfrentarse a su vecina Nicaragua y finalmente Canadá frente a Honduras son los cruces de los octavos de final. Y esta ronda, que como pueden observar en la imagen, va a dar inicio el día de mañana, sábado 30 de abril, y finalizará el domingo 1 de mayo con 4 partidos en cada uno de esos días para ya conocer a las selecciones que se clasifiquen para los cuartos de final. Habrá 2 días de descanso, el 2 y 3 de mayo, mientras que el miércoles 4 se disputarán los 4 partidos de los cuartos de final. Luego se descansará el 5 de mayo, el viernes 6 de mayo serán los 2 partidos de las semifinales, el 7 habrá descanso y finalmente el domingo 8 de mayo, el próximo domingo, se disputarán tanto el partido por el campeonato como por el partido por el tercer lugar, en donde se van a definir, bueno, en donde se definirá la última selección clasificada. En semifinales conoceremos a 2 y luego en ese partido por el tercer lugar a la tercera selección que se clasifique rumbo a esa Copa del Mundo en la India 2022. Así que ahí tienen todo lo que ha sido hasta el momento este torneo. Una vez que finalice toda esta ronda de eliminación directa, voy a hacer otro video cuando ya conozcamos a las selecciones clasificadas
clasificadas, cuando se den todos estos partidos. Así que bueno, el próximo lunes, no este lunes que viene, sino el lunes en 8 es cuando sacaré mi video hablando de todo lo que sucedió. Y de hecho aprecio muchísimo porque en los comentarios de videos pasados han estado preguntando que por qué no hablaba de este tema. Ustedes saben, como lo he dicho, de selecciones menores en la CONCACAF, como hay tantísimos temas, cuesta mucho poder meterlos dentro de la programación, pero bueno, hago el esfuerzo por lo menos hablar un poco de cada uno de estos temas. Así que aquí tienen este video y quiero conocer sus opiniones, si son de los países que están en este momento luchando por alguno de esos 3 cupos, que dejen en los comentarios cuántas posibilidades ven o cuáles son las 3 selecciones que creen que se van a clasificar al final. Entonces todo eso déjenlo en los comentarios de este video y muchísimas gracias por darle el apoyo. Si les gustan todos los temas de la CONCACAF, consideren suscribirse al canal porque aquí seguimos todos los temas de esta región, como les estaba diciendo, incluso todo este tipo de torneos, así que consideren seguirme aquí en YouTube. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.